Hay una canción que, si mal no recuerdo, es de los setentas, que dice, sorpresas te da la vida y está a ritmo de salsa. Pero yo me preguntaría, ¿sorpresas porque son sorpresas o será más bien que no estamos tan sintonizados con nosotros mismos, que aquello que ocurre nos sorprende? La vida avisa. A veces no estamos muy receptores de aquellos avisos que nos da la vida, pero es parte de. Bienvenidos a este programa Mundo Holístico y Cuántico. Soy Ariel. Si hoy me acompaña el señor Pedro Gil, igual, con el tema Retorno a la esencia, descubriendo tu magia interior. Bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, es un honor para mí compartir contigo y con tu audiencia. Un gusto, de verdad. Igualmente, muchísimas gracias y gracias también por tu tiempo y gracias también porque estamos con una diferencia horaria considerable, pero aquí estamos. Cuéntame, esa canción me imagino que la has escuchado en algún momento. ¿Qué te hace pensar? ¿La vida te sorprende o nosotros a veces no estamos poniéndole tanta atención como deberíamos? Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, las sorpresas quizá no suceden cuando no estamos todo lo atento que debiéramos a lo que el universo nos envía. Entonces, bueno, la creación está trabajando continuamente y nosotros a veces descansamos más de la cuenta. Pero sí, sí, la palabra sorpresa en el vocabulario de hoy en día creo que se queda un poco en segundo plano. Yo diría que se queda muy corta si lo comparamos realmente con la realidad, porque la verdad es que a veces andamos con la brújula. Es más, yo creo que andamos la brújula en la bolsa, con tal de no verla, Mm. Sí, con sí, sí, tal de sí. no Yo tengo, enterarnos de cómo va el tema. Cuéntanos. hay como una tendencia habitual a mirar donde uno no debe mirar, a no contarnos la verdad, al autoengaño, al eludir responsabilidades, a no buscar la causa y el origen dentro de cada uno de nosotros y sentir que formamos parte de ese todo y desde ahí no hay sorpresas, no hay conexión y un fluir cotidiano con lo que sucede, entendiendo que todo tiene su razón de ser, su para qué, aunque quizá con la mente pequeña no consigamos verlo. Y a veces tenemos, bueno, ¿sabes qué pasa? A veces no queremos ampliar, no queremos ver las cosas diferente. A veces, bueno, a ver, el miedo es un factor motivante para no hacer. El miedo es un factor motivante para no desarrollar, porque creemos que no podemos. Y es uno de los autoengaños que tenemos, porque nos da miedo aquello que no entendemos, porque creemos muchas veces que nosotros tenemos el control. Qué equivocados que estamos, ¿no te parece? Absolutamente. Una de las frases que últimamente ha llegado a mi vida y que me gusta mucho como una buena definición de humildad es reconocer de una vez que yo no soy el hacedor y como no soy el hacedor, pues el control se me escapa, ¿no? Pero bueno, hay una parte de nosotros, el ego o ese deseo de recibir la atención de que he sido yo, he sido yo, he sido yo, he sido yo, de que, bueno, pues se nos olvida esa parte, ¿no? De que realmente no somos los hacedores, al menos en mi creencia hoy en día, y que hay un hacedor, hay un creador, una hacedora, una creadora, no le quiero poner nombre ni sexo, que se ocupa absolutamente de todo y eso creo que es un poco el antídoto del miedo, ¿no? Que sería la confianza, no tanto la seguridad, que es lo que normalmente buscamos para compensar el miedo, sino entender cómo la confianza en ese, bueno, según las religiones y filosofías, pues tiene un nombre, pero en cualquier caso el nombre no hace honor a la grandeza de lo que estamos hablando. Uh-huh. Aparte de que entre muchísimas otras cosas tiene la maravillosa oportunidad y posibilidad de no tener problema de género. Entonces, como la persona lo quiera ver, existe y está. Si no nosotros, a mi humilde ver, la verdad que no existiríamos tampoco. ¿Qué te parece si para que la gente vaya más o menos viendo cómo va el tema y porque me indicaron hacerlo así, ¿te parece si hacemos un juego de palabras? Claro que sí, estoy abierto a lo que tú quieras. Uh-huh. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a ojo de buen cubero y porque la vida te extrajo de donde estabas para llevarte a lugares mejores y a situaciones muchísimo mejores, que en el momento no lo parecieron, como nos ha pasado a muchos de nosotros, porque cuando nos hacen un jaleo con el timón, la verdad que como que no queremos soltar. Bueno, hemos Uh-huh. entendido lo que nos acabas de decir. El control no lo tenemos nosotros,
no lo llevamos nosotros y por ende deberíamos de dejarnos fluir. No es tan sencillo, lo sé, pero lo ideal es que sea así. Si te digo, te voy a decir palabras y tú me dices cómo tú lo entiendes en tu hoy y en tu ahora. ¿Te parece? Ujú. Adelante. Vámonos. Dinero. Una energía maravillosa que viene directamente de la fuente. Muy Mm. bien. Algunos dicen mal necesario, pero me gustó más cómo lo explicaste. Paz. Algo que solo se encuentra mirando hacia adentro. Uh, eso ya de por sí da un poquito de miedo. Coherencia. Pues mira, yo la uso poco, me gusta más otra palabra que es muy sinónima, que tiene que ver con congruencia, que significa lo mismo, pero a mí me gusta mucho la etimología de las palabras y cuando veo la palabra coherencia con su con su herencia, yo no sé si quiero la herencia de los pasados. Entonces, aunque sé que simboliza más o menos lo mismo, me gusta más la palabra congruencia, que viene a ver, sentir, hacer y pensar más o menos dentro de lo posible en una dirección similar, ¿no? Sentir con el corazón, hacer con la acción y pensar con el cerebro, pero en una dirección más o menos alineada. Hay una diana y hay que intentar dar en el centro. Que no necesariamente eso viene de aquí, de nuestra cabeza. No ¿No? necesariamente. Que el cerebro es maravilloso. Aquí no menospreciamos nada. Pero hay un orden lógico de las cosas que lo vamos aprendiendo de camino si nos aprestamos Mm. a aprenderlo. Ojo, salud. Bueno, una de las claves de la vida, que no nos acordamos de ella salvo que la necesitamos, pero me gustaría hacer un matiz. Hay una salud física que es importante y que es la que normalmente atendemos, pero hay una salud emocional que es muy importante también. Hay una salud mental que es fundamental también. Hay una salud energética, pero sobre todo hay una salud espiritual que es la clave de todo y por alguna razón de esta estamos como muy alejados, o yo al menos durante mi vida de la salud espiritual he estado bastante alejado hasta que la vida, vía noches oscuras o travesías del desierto, parece que te revienta. Pero te quisiera preguntar, ¿la espiritual crees tú que sea la raíz? Y ya seguimos con otras palabras. ¿La raíz fundamental que puede nutrir al árbol? Hoy tengo claro que el espíritu que habita en cada uno de nosotros eh, es la clave y es la esencia. Nosotros cuando hablamos de esencia, a mí la palabra esencia me gusta como conexión del espíritu ese que está en conexión con esa grandeza. Yo en mi 0,00001% soy miembro de esta empresa, de esta entidad o de esta sociedad y creo que debo hacer valer mi responsabilidad en cuanto a ese porcentaje de 0,0001. Entonces, absolutamente. Yo soy algo imperecedero y empiezo mal hablando de yo, porque es algo imperecedero que se manifiesta en mí a niveles diminutos, pero formo parte de ello, sin duda alguna. Entonces, eso es la clave. Mi cuerpo estará un tiempo, pero mi esencia va a continuar. Así que básicamente soy esencia, somos esencia, ¿no? Ha estado, está y seguirá estando. Eso también es algo que nos conflictúa un poquito, sobre todo si lo pensamos acá con este cerebro maravilloso que tenemos, que no tiene el alcance que quisiéramos, pero hay que trabajarlo también. A ver, amor. Bueno, es una palabra con mucho que se usa demasiado y quizá sin la amplitud que debiera. Para mí el amor es la inconmensurabilidad, la incondicionalidad, la conexión absoluta. Entonces, para mí esa palabra me merece mucho respeto y mucha postración ante la grandeza de esa palabra que efectivamente no debería llevar ni el apellido de incondicional, porque el amor no puede ser de otra manera. De un modo u otro, creo que a mí como a tantos otros nos lo explicaron de una manera limitada, de una manera condicionada y que de alguna manera viene otra vez en mucha conexión con el interior y con esa palabra anterior de espiritualidad o espíritu, ¿no? Son palabras muy en conexión. Sí, sí, sí. Prosperidad. Pues mira, es una palabra que me gusta mucho porque buscando su etimología viene de pro, esperare y dar. Pro es a favor, esperare es lo que sucede y dad es la cualidad de algo. Entonces,
es entender la cualidad de que aquello que sucede es favorable, me guste o no me guste. Entonces, me encanta la palabra porque cuando consigamos o cuando yo consiga desarrollar esa capacidad, ¿no? Esa prosperidad, esa cualidad, pues aceptaré que el río lleva su propio sentido y que es mejor nadar a favor del río que pelearse contra él. Así que es El una palabra río, para mí maravillosa. el río lleva su curso y a lo mejor y nos podemos pensar como pececillos en el río, entonces mejor seguimos el curso que lleva, ¿no? Sí, sí, yo he descubierto, y es una creencia, que cada vez que nado en contracorriente, en contra del sentido de la propia vida, el sentido del río, pues claro, acabo agotado y además quejándome en una orilla del río, necesito descansar, mientras que cuando fluyo en la medida de lo posible con la vida, con el sentido de la vida, pues bueno, a veces toca nadar más, a veces toca nadar menos, a veces tocan aguas más profundas, a veces vienen remolinos, pero uno siempre sale adelante. La verdad que sí, porque para eso estamos aquí. No, no nos trajeron para hundirnos, así que, pero bueno, es importante tener eso claro, me lo parece al menos. Vida, Bueno, es la apuesta, yo creo, de esa esencia, ¿no? Nos ha dado la vida, pero no nos la ha dado solo a nosotros, nos la ha dado a nosotros y nos la ha dado a otros muchos más entes, ¿no? Animales, vegetales, cada uno con su nivel de conciencia. Entonces, creo que es la máxima expresión de la creación del creador, por así decirlo, la vida o la naturaleza. Entonces, como para no respetarlo y bueno, uno se cuestiona muchas cosas, muchos hábitos, sobre todo alimenticios o de hobby, sobre todo aquí en España, ¿no? Teniendo pues a los animales de alguna manera en estado de no libertad, por no llamarlos campos de concentración. Tanto el hobby, el entretenimiento como la alimentación, pues son unos elementos donde yo personalmente continúo revisando, ¿no? Dentro de la evolución, del cambio de hábitos. hay tanto que a lo que debemos de ponerle atención, ni me digas, pero bueno, equilibrio, ¿qué es el equilibrio? Bueno, el equilibrio es un poco, en mi caso sería la búsqueda, ¿no? La gran búsqueda, encontrar ese camino en medio, ¿no? Que quizá pudiera decir el Buda, entre la tolerancia, la flexibilidad, el respeto, entender que el otro es como es y que el respeto no es ver al otro como yo quiero, es ver al otro como es. Entonces, encontrar ese equilibrio entre mis creencias, las creencias del otro, los hábitos de los demás, encontrar ese orden, bueno, para mí esa es la gran pregunta, ¿no? La gran cuestión, el equilibrio y el orden. Y eso lleva años, ¿no? Bueno, en mi caso lleva toda una vida y no he pasado de preescolar, o sea que sí, sí, Bueno, sí, sí. yo creo que si todos hacemos un examen interno nos damos cuenta que todos estamos en el kinder. Pero bueno, en alguna área de nuestras vidas. Habrá otras que ya sepamos tal vez una u otra cosita, pero en realidad yo creo que en muchas estamos o en maternal, no sé, donde quede más claro, pero por allí vamos. Si yo Mira, te si me pregunto, permites una por cosa, favor, quizá, yo tengo más de 50 años y el otro día en un curso aprendí que existen dos tipos de perdón. Un perdón condicionado, por lo que decías del equilibrio del aprendizaje, ¿no? Un perdón condicionado, que es el que yo estaba habituado en mi vida, que es un perdón porque, bueno, cuando alguien supuestamente te ha hecho algo y te pide disculpas, ¿no? Y bueno, tú con la condición de que no lo vuelva a hacer, con un perdón condicionado, pues bueno, lo recibes y vuelves al acercamiento, ¿no? Y eso, siendo que es algo ya maravilloso y que a veces nos cuesta, pues tiene una connotación un poco más extensa, que es el perdón incondicional, que es aquel que ni siquiera tiene el otro que haberse dado cuenta de que la acción a mí me ha podido ofender, ¿no? Entonces, no depende del otro, sino que depende de mí. Te lo digo por si ese equilibrio tiene una amplitud y una búsqueda continua, ¿no? Porque cuando uno se siente ofendido, porque el ego se siente ofendido, porque yo, ¿no? Yo, mí, me, conmigo, a mí y conmigo, pues claro, resulta que esto es ir muchísimo más allá, ¿no? Aunque no hay ofensa, no hay ofensa, no hay ofensa. Es un perdón incondicional que yo desconocía y me quedé con los ojos muy abiertos, ¿no? bueno, Cualquier uno se cosa encuentra. perdón, Perdón, dime. Dinos, no, no, termina la idea, por favor. cualquier cosa que suceda, cualquier cosa absolutamente procede de ese orden superior, bueno, vamos a llamarlo así, ¿no? Esa divinidad, y que viniendo de ahí, cualquier malinterpretación es cosa mía, ¿no? Y siempre es cosa mía porque estoy desconectado, y esa es mi creencia hoy, pero hace 10 años no era esa la creencia. Le echaba más balones fuera y ahora asumo más una palabra que para mí es muy importante, que es la palabra responsabilidad, que es Lo, lo que sucede. asumir lo que sucede, muy cierto. Te podría preguntar ahora entonces.
¿Quién era Pedro? Porque nos estás hablando de un antes y una ahora. Pedro Gil igual, ¿quién era? Bueno, pues un niño que se educó de una manera normal, diría, hoy diría que también domesticado por el sistema, por un sistema de creencias muy bien establecido, muy bien dogmatizado, que le enseñaron la religión cristiana de una manera que casi le obligaron a pelearse con ella, porque no veía congruencia o coherencia. Y durante muchos años pues me peleé, hice lo que la sociedad quería, estudié Derecho, fui autónomo, tuve un despacho, trabajé por dinero y me confundí, entendí que el dinero era la divinidad y era la fuente, ¿no? Y que trabajaba por dinero hasta que un maravilloso día que el universo me dio una noche oscura a través de una depresión, tomé la decisión de que no volvía a trabajar por dinero y que solo iba a trabajar en servicio a la divinidad o a ese orden superior y que decidía cambiar seguridad, la seguridad económica, me daba un trabajo y un sueldo. Me di cuenta que era adicto al sueldo del final de mes era adicto y decidí llegar a un pacto y trabajar para la divinidad, para la fuente y bueno, llegar al acuerdo de que yo trabajaba para ellos o le ofrecía mis talentos, más que trabajar, es una palabra que cada vez me gusta menos por su connotación de esclavitud, ¿no? Del latín tripaliare. Entonces me gusta más la palabra talentear, que es un verbo que no existe todavía y que sería coger el talento y ponerlo al servicio de los demás y la vida se ocupa de devolverte. Cambié seguridad por confianza o por intento de confianza. Me di cuenta de que era un hombre miedoso, pero que la sociedad me patrocina hombres así, domestica hombres así y bueno, decidí dar un salto, ¿no? Te voy a hacer una pregunta extraña, pero así la siento. ¿Cuánto duró tu ego en darse cuenta que lo que tenías era una depresión? Uf, pues si yo estuve en una depresión dura durante 6 meses, yo creo que hasta el cuarto o quinto mes, y esto hace 7 años, no me di cuenta, o sea, no me entregué, no me entregué. Creo que la vida me doblegó y me hubiera tirado en el suelo hasta que yo hubiera tomado la decisión, hubiera decidido volver a lo anterior, con lo cual pues hoy igual tendría no una depresión, sino bueno, un ictus o un ataque al corazón o un infarto. Entonces yo creo que me costó entre 4 y 5 meses aproximadamente. ¿Cómo le recomendarías a las personas que están en un cruce de caminos en este momento? Nos Ujú. vamos a adelantar un poco, pero no importa. ¿Qué recomendación le puedes hacer a estas personas que el universo los está guiando a algo más, pero ellos no lo van a permitir con facilidad? Bueno, primero que en las noches oscuras, yo hoy, la mía, en concreto la mía, esto no es general, pero la mía es una bendición. O sea, hoy sé que la noche oscura es una bendición y que los que somos extremadamente orgullosos o tenemos la soberbia como muy marcada y queremos doblegar a la vida, pues necesitamos pues muchos meses, ¿no? de estar ahí en la noche oscura. Entonces, para mí hoy es una bendición y lo que yo sí elegí, y eso sí que viaja un poco conmigo, ¿no? Y es el hecho de meterme en las experiencias. Yo decidí meterme en la experiencia de una manera potente, con alguna ayuda profesional, pero sin fármacos, sin ayudas químicas. Eso me hizo pasarlo, no quiero decir que mal, porque una depresión es mucha tristeza, es mucha desconexión, es algo complicado, pero no es un cáncer y no es la pérdida de un hijo, que creo que son cosas realmente duras. Esto es una cosa que se puede llevar, aunque realmente uno se plantea muchas cosas porque realmente la vida pierde sentido. Pero esto es una mala definición. La vida siempre tuvo sentido. El que no encontró el sentido de la vida fui yo. Entonces, la noche oscura es una bendición para querer encontrar el sentido de la vida el que quiera. El que no quiera es una maldición. Y una pregunta, perdona. Mi recomendación es, cerrando tu pregunta, es meterse con ella, caerse en la lona y asumir que hay un orden que desde la confianza funciona, desde el miedo no funciona. La depresión sería equivalente entonces a una oportunidad encubierta de Actual. descubrirte a ti mismo. Sí, sí, sí. De conectar con ese ser interno que es el que guía y que es el que de alguna manera lleva a la depresión. Yo hoy tengo la creencia, tengo la certeza para mí de que cualquier noche oscura o la mayoría de las noches oscuras son travesías necesarias que el ser listo que tenemos dentro nos hace para darnos cuenta de que hay que corregir la dirección. En mi caso había que corregir la dirección. Hoy soy una persona mucho más feliz, pero una felicidad no basada en el estímulo, sino una felicidad más interna, más eudaimónica, y luego si quieres hablamos de eso, la diferencia entre la felicidad hedónica y la eudaimónica,
y bueno, gano mucho menos dinero, pero me compensa mucho más, ¿no? Hoy estoy mucho más conectado. Podríamos pensar entonces que a través de lo que viviste, tu escala de valores se movió mucho, pero no solamente eso, sino pudiste entender qué era lo principal, lo fundamental en tu vida y pudiste encontrar quizás tu razón de estar aquí en el planeta en estos tiempos tan particulares que estamos, porque estoy tratando de, mi querido Pedro, de hacer ver a la gente no porque no lo sepa, sino que caigan en la cuenta de que nosotros escogimos estar en estos tiempos para cosas muy específicas. Ujú. Entonces tenemos que buscar qué es eso específico si es que no lo hemos encontrado aún. Tal cual, tal cual. Yo pensaba que el sentido de la vida tenía que ver con la economía, tenía que ver con las relaciones de pareja, tenía que ver con la familia y me di cuenta de que no. El sentido de la vida es el sentido que la vida te ha dado. Es decir, si eres madre, puedes tener hijos. Es decir, cada uno tiene su sentido en relación a la vida y que mi sentido no quiero decir que estuviera perdido, pero que en ese momento ya había que corregir, ¿vale? No quiero maldecir el pasado está ahí, me ha enseñado un montón de cosas, pero ha llegado el momento de corregir y de mirar hacia adentro. Y sí, sí, yo he encontrado un sentido de la vida, no sé si es el sentido de la vida, pero he encontrado uno y tiene que ver con el servicio a los demás, con un sentimiento de comunidad que yo no tenía, ¿no? Las palabras competitividad estaban muy metidas y sin embargo la palabra cooperación, colaboración, cultivar esos valores, ¿no? De los que estamos hablando y que no son nuevos, nuestros antepasados nos sabían muy bien, mi abuelo sabía muy bien, ¿no? Lo que era dar la mano, lo que era atender al vecino y hoy pues por alguna extraña razón se nos ha olvidado, ¿no? Y es una forma de recuperarlo. Sí, sí, yo estoy encantado de haber tenido una depresión y hoy entiendo a la gente que puede tener una depresión y entiendo que su alma les toque, les llame, ¿vale? A la atención y entiendo que digan que no, porque es doloroso pasar la noche oscura, pero bueno, en mi ánimo está, en la medida de lo posible, alentarles a que esa noche oscura bien atravesada al final genera una conexión con esa desconexión que teníamos con la fuente, ¿no? Por así decirlo, con la divinidad. Por alguna razón nos habíamos alejado. Yo me había alejado, quiero hablar en primera persona, me había alejado. Y eso que yo vengo de una cultura profundamente practicante. En mi casa se rezaba el rosario de pequeño, pero bueno, yo todo lo que era por imposición, pues lógicamente me rebelaba. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo estoy encontrando un sentido a la vida y eso es absolutamente mágico, ¿no? Y es algo, como bien dices, unipersonal. Yo considero de igual manera que es el sentido de este humano, de este ser espiritual que anda en este carruaje, en este avatar ahora. No es el sentido igual para todos, porque no podría serlo. Bien dices, se atraviesa la depresión. Claro, uno en el momento en el que está deprimido, pues no siente que esté haciendo una travesía. Por supuesto que no. Pero se atraviesa la depresión. No es para que te quedes allí, es para que saques el tiempo y por favor cuéntame cómo lo ves tú, saques el tiempo para que te autoconozcas, porque de otra manera no lo harías. Estás trabajando, estás pagando cuentas, estás. El problema es que no estamos. Yo no estoy conmigo mismo si estoy totalmente hacia afuera. ¿Cómo lo ves tú? Completamente de acuerdo. Yo, por mí mismo, dentro de la vorágine en la cual el sistema que hemos montado entre todos, pues no hay tiempo para reflexionar. Entonces yo jamás hubiera tomado la decisión que tomé si no hubiera sido de una manera obligatoria. Es decir, a mí me noqueó la vida y fue curioso porque fue mi compañera de despacho la que me dijo, Pedro, vete al médico, pídete una baja, tienes una depresión, que ya la había vivido. Pero bueno, como autónomo, no, yo tengo que seguir, yo no puedo parar, ¿no? El ego otra vez, la soberbia, o sea, yo yendo en contra del río y entonces pues bueno, fui al médico y claro, se me vio enseguida, me dieron la baja y a partir de ahí doblegué, me puse de rodillas ante la vida y dije, vale, pues no puedo, me quitaron el chip de mi profesión y jamás me lo devolvieron, con lo cual estoy muy agradecido. Pero sí, sí, efectivamente hay que pasar por ahí y hay que una vez más besar la lona, pero si no hubiera sido por la depresión, yo jamás hubiera cambiado. De motu propio yo no hubiera cambiado porque no hubiera tenido ese tiempo, ese vacío, ese silencio, ese poder ver y poder tomar conciencia de que la felicidad basada en un estímulo, la felicidad hedónica,
cuando se acaba el estímulo, se acaba la felicidad. Entonces es una felicidad caduca, que no dura, mientras que la felicidad que tiene que ver con el interior, aunque sea muy, muy, muy pequeña, es tuya, es propia. Y esa crece porque se puede cultivar, ¿no? Creo que la clave está en cultivar esas pequeñas partículas que van saliendo dentro de nosotros. Y muy importante, algo que quisiera decir yo en estos momentos y antes de que nos hables un poco más de esta felicidad interna de la que nos hablas, es a veces hacemos más si nos reservamos la opinión que si se lo decimos a la persona que está pasando por una depresión. Tratemos de ponernos en sus zapatos. A veces lo que se le dice a la persona es, busque trabajo, haga esto, lo... No, un momento. Primero, hay que llegar a nuestro centro. Si le van a ofrecer ayuda y la persona quizás no tiene el dinero, por favor, los familiares traten de ver de qué forma le buscan esta ayuda. Puede ser un psicólogo, no lo sé, o un coach, no lo sé, pero alguien que pueda orientar a la persona para que ya que esté en el piso le ayude a levantarse. A veces lo que podemos creer los demás no es lo que la persona necesita. Y esto quiero dejarlo muy claro, porque en un momento de mi vida en el que pasé por situaciones muy complicadas y muy difíciles, lo que se me orientaba era lo que no tenía que hacer y no se me orientó hacia lo que sí tenía que hacer. No culpo a nadie, cada quien lo suyo, pero si los hermanos o los familiares quieren verdaderamente ayudar a la persona, busquen una ayuda que realmente lo sea y que realmente pueda ayudar a la persona a orientarse, a encontrarse, a ponerse en pie y a caminar. Porque a veces les llegamos con, en esta época en la que todo es instantáneo, les llegamos con fórmulas que en realidad no van y con palabras que en realidad no se necesitan. Seamos sabios, por favor. Háblanos un poco, por favor, de esta felicidad que nos propones. Bueno, antes que nada decirte que completamente de acuerdo con eso que dices. Y hay algo que para mí fue importante y que algunas personas me lo brindaron detrás, ¿no? Que es el respeto al proceso. O sea, hay un proceso. ¿Y cuánto dura el proceso? Pues un embarazo dura más o menos 9 meses y no lo vas a poder acelerar a 3 ni lo vas a poder dejar a 10, pero tampoco sabes que sean 9, pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser... Entonces, hay un proceso y la gente no estamos preparados, el sistema no está preparado o parte del sistema no está preparado para abordar ese respeto, ¿no?, al proceso, porque si no se respeta el proceso, la maduración no es correcta. Entonces, no es correcta la salida. Solo matizar, pero... Y respecto de la felicidad de la que te hablo, pues mira, es una felicidad que está basada en un verbo que a mí me gusta mucho, que es el verbo del agricultor, que es cultivar. Es algo que no se puede comprar, que no existen atajos, que no tiene que ver con competir, que no tiene que ver con consumir, que no tiene que ver con compararse. O sea, todos estos verbos habría que ir definiéndolos muy bien para darnos cuenta de que todo esto que nos lleva a ganar lleva a otros a perder. Siempre que hay una competición hay alguien que gana y hay alguien que pierde, con lo cual no hay ninguna felicidad. Y lo peor de todo es cuando se producen las luchas de poder y en el hipotético caso de que ganes, habiendo un perdedor, es muy posible que a medio plazo se genere una venganza, con lo cual no vamos a acabar nunca. Con lo cual, para mí la clave es que en cuanto existe un poquito de lucha de poder o de competitividad, por favor hay que soltar, soltar, soltar. Déjalo, déjalo. Si tienes que ceder un poco, cede, pero no entrar jamás. Creo que es una de las claves de la felicidad y cada día tengo más claro que el poder lo ejerce el que sabe ceder y el que sabe respirar y el que sabe callarse en un momento dado, porque he entendido últimamente que comunicar no es simplemente expresar lo que siento. En ese expresar lo que siento tiene que haber un porcentaje de buscar el consenso con el otro. Cuando estoy comunicando, expreso lo que siento, pero tiene que haber un matiz de conexión con el otro para generar un consenso, porque solo eso genera un sentimiento de comunidad. Y mientras existe competición y competitividad, vemos al otro como un enemigo en lugar de como un colega o como un camarada o como un amigo. No sé cuál es la palabra exacta, pero tendría que ser una visión total y general de que el otro no es el enemigo. Vamos a empezar por ahí. Si no es por lo menos un colega o un camarada, por el cual haríamos cualquier cosa en un momento dado de necesidad. Eso sería como yo creo que deberíamos ver el mundo. Entonces, esos son algunos de los tips que te puedo dar que a mí me sirven. Ver el mundo como amigo, ver todo lo que sucede como algo necesario, que si lo veo con el pequeño yo o con mi mente concretita, ¿no?, pues así me va, pero que en cuanto empiezo a
a trabajar una mente un poco más abstracta, pues me lleva a conectarme con ese verbo que es cultivar. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer nadie por ti y además no hay garantía de nada, porque cultivar engloba, pues primero trabajar la tierra, plantar la semilla, regar, coger la hierba, volver a regar y existen posibilidades de que recojas frutos, pero no es seguro, no es seguro. Entonces es un proceso que hay que conocerlo. Sí. Para mí la palabra clave de la felicidad eudaimónica, de la felicidad perenne, de la felicidad duradera o de la felicidad incausada que viene del interior es cultivar. Cultivar los valores de los que estamos hablando, la generosidad, el respeto, la responsabilidad, la atención plena, etcétera, etcétera. Dime una cosa, ¿cómo ves desde tu perspectiva en estos momentos que estás viendo tú ahora, por supuesto, pero tu vida anterior también? ¿Cómo ves el ego? ¿Cómo veías tú el ego o cómo ves desde tu ahora el ego que tú tenías? Bueno, pues hoy desde una perspectiva amorosa, el ego creo que es tan grande, por lo menos en mí, que más allá de darle un posicionamiento negativo, te diría que es tan grande porque se pone delante continuamente para que yo lo vea, pero por alguna razón miro hacia otro lado. Entonces, no voy a decir que el ego es negativo, sino que el ego es un entrenador personal, poco duro, si tú quieres, es un jarabe amargo que uno se tiene que tomar para poder contactar y conocerse consigo mismo. Pero es que el sistema otra vez está tan estresado, tan acelerado, no hay espacio de tiempo como para que se pueda colar esa otra mente abstracta, que pueda reconectarse con lo trascendente, ¿no? Con lo realmente importante, que es aquello que va más allá, que es aquello incómodo, ¿no? Como hablar de la muerte. Ah, no, no hables de la muerte, no hables de esto, ¿no? Pero no, no, vamos a hablar de lo trascendente, ¿no? Entonces, para mí el ego, no voy a decir que sea un aliado, pero es una especie de profe exigente, ¿no? Bueno, poder entender que no es nuestro enemigo, No, comenzando por no, allí, no, ¿no? El no, no, ego, no, no. como hemos hablado en otros programas, el ego es quien me hace ser quien yo soy. No me define necesariamente, porque es como el caballo que tenemos que domar y saber ir llevando a lo largo de la vida, porque imagínate lo que es, o imagínense o imaginémonos lo que es el Pedro anterior y el Pedro ahora, porque sigues trabajando, según tengo entendido, en tu rama, que es el derecho, pero ya desde una perspectiva totalmente distinta. Cuéntanos esa parte, por favor. Bueno, ahora la parte del despacho que llevaba sí que lo cerré porque en aquel momento lo decidí y bueno, en principio ya me derivé hacia otras formas para ganarme la vida a través de la depresión. Bueno, cogí muchas tablas y me dediqué me dedico a apoyar a la gente, por así llamarlo, una especie de acompañamiento, y vuelvo a la palabra que usábamos al principio, un acompañamiento espiritual, ¿no? Una de las cosas que me sucedió cuando tuve la depresión es que tenía muchos profesionales pendientes de mí, un médico, la seguridad social, la mutua, un psicólogo, un psiquiatra, y todos tenían la misma intención, que era devolverme a lo de antes, ¿vale? Devolverme a lo de antes. Y yo hoy entiendo que precisamente a lo de antes no se puede volver, no se puede volver. Entonces, hoy cuando trabajo con la gente o acompaño a la gente, el planteamiento es, bueno, vamos a ver tu ser interior que te está diciendo y tu río hacia dónde va. Entonces, hoy trabajo más con personas, aunque, bueno, no me olvido de mi profesión y me sirve mucho para lo que estoy haciendo ahora. Pero algo muy importante, ¿cómo te tragas esa píldora de no hay vuelta atrás cuando normalmente creemos que nosotros estudiamos algo, hacemos algo y eso va a ser para todo el resto de nuestra vida? ¿Cómo te tragas esa píldora? Mira, me lo trago desde que entendí, al principio mal, ¿eh? Al principio, ya te digo, es una píldora difícil de tragar, es grande, Amarga. amarga. Lo que sucede es que poco a poco este nuevo proceso de vida también va dando herramientas, ¿no? Entonces, entender que todo, absolutamente todo, tiene una razón de ser, tiene un para qué, que yo no consigo entender desde mi soberbia, en lugar de simplemente aceptar, no quiero decir someterme, pero sí aceptar lo que está sucediendo. Rendirse Aceptar, quizás. rendirse, sí, sí, la palabra es rendición completamente, la rendición. Entonces, va dando herramientas para entender que todo lo pasado era para algo y que poco a poco entenderé por qué esa gran mente o esa gran creadora
tiene su para qué y yo lo iré entendiendo si realmente me rindo a ella. Pero normalmente yo quiero decirle, porque como yo soy el hacedor, ¿sabes? Yo quiero decirle cómo tiene que ser. Y claro, hay una frase que me gusta mucho que dice, y permíteme, ¿no? Que cambie un poco el tercio al humor, pero si quieres hacer reír a Dios, si quieres hacer reír a la divinidad, cuéntale tus planes. Cuéntale tus planes. Totalmente de acuerdo y vivido. No es que me lo Ujú. contaron. Totalmente de acuerdo. En pocos pasos, mi querido Pedro, ya para ir cerrando el programa, recapitulando un poco todo esto, lo que nos has venido hablando, ¿qué les puedes decir a las personas que perdieron, creen haber perdido la brújula cuando más bien se la encontraron? Pero no importa, creen haber perdido la brújula porque lo de antes ya no va más. Bueno, les diría que la brújula curiosamente está dentro, que no está fuera, que no es una brújula que nos haya marcado a nadie ni enseñado a nadie, y que hasta que no conectamos con ese ser interno, la dirección está alejada de la diana. Les diría eso, y que la palabra, por reiterada que parezca, es confianza, confianza en la vida, comprometerse con la vida, pero los lunes, los martes, los miércoles, todos los días de la semana, no solo los domingos o solo los sábados, todos los días de la semana de ser un compromiso diario en esa confianza total en la vida, porque la vida sabe lo que es para nosotros, ni bueno ni malo. El universo no juzga, no dualiza entre bien y mal, simplemente actúa. Y actúa desde el amor. Bueno, menuda cosa, menuda cosa. Y ahí habría que definir un poco más y que cada uno de nosotros quizás nos autodefinamos en qué va esto del amor, porque es una palabra tan grande que a veces se nos pierde un poquito, se nos pierde un poquito en los conceptos. La verdad que sí. Bueno, quiero darte las gracias primero que nada por haberme acompañado el día de hoy para traer luz a todas estas personas que con la brújula en la mano sienten que no la tienen. Pero es parte de. Bueno, te dejo palabras finales para que te despidas, por favor. Bueno, gratitud infinita para ti. Me gustaría que la experiencia que yo he tenido en la vida, que vuelvo a decir que aparentemente dura, pero llevadera, hoy veo que es llevadera, pueda servir para que los seres nos demos cuenta de que existe una conexión dentro de nosotros con esa gran fuente y que no hay otra salida. O viajamos para adentro o no hay salida. Alguien dijo, no recuerdo quién, que la salida es hacia adentro, la salida es interior. Y tiene mucho que ver con una palabra maravillosa que a mí me cambió la vida hace mucho tiempo y es el servicio. El servicio. Y es una palabra que habría que definir bien. El servicio no es hacer aquello que me gusta, es hacer aquello que te toca. A veces te gusta más, a veces te gusta menos, pero hay que hacerlo. Y alguien me la define dándole la vuelta, ¿no? El ser vicio es el vicio de ser, ¿no? Y creo que esa debería ser una de las grandes adicciones. Yo quiero que sea mi adicción, ¿no? Mi adicción a ser y a mirar para adentro en lugar de tanto bienestar, ¿no? El verbo estar cada vez me gusta menos y me gusta más el verbo ser por querer contactar y compartir mi experiencia con una, dos o tres personas que les pueda llegar, sería algo maravilloso. Un gusto. Espe- Esperemos que sea para muchas más, porque todos en algún momento de nuestra vida nos encontramos en un cruce de caminos y decimos que esto no va recto, no va más recto. Tenemos que escoger y lo mejor es que nos demos cuenta que ya nosotros venimos con ese GPS interno para guiarnos, autoguiarnos, porque tenemos un componente de deidad dentro de nosotros fundamental, que primero no debemos de alejarlo, porque a veces vamos buscando caminos tan lejos de nosotros que nos perdemos aún más. Primero encontrarnos, como bien nos dice Pedro, y luego empezar y darnos el lujo de sentir, que a muchos de nosotros desde chiquitos nos decían tanto no, 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 que no nos sentimos. Entonces nos perdemos un poquitín más. Bueno, ha sido un gusto para mí tenerte acá en el programa, Pedro Gil, igual, y gracias de verdad por darnos este ratito en el que yo sé que va a ser como un vaso de agua para muchas más personas de las que nos imaginamos. Ya sabe, suscríbase, dé like, active la campanita, pero ayúdenos también a difundir. Tal vez alguna persona no se lo ha hecho ver, pero a lo mejor esa persona tiene depresión o se siente mal. Enhorabuena por este hartazgo maravilloso, porque cuando nos hartamos es cuando nos damos cuenta hacia dónde es que tenemos que ir. Esto fue un programa especial de Mundo Holístico y Cuántico con el señor, como les digo, Pedro Gil Igual. Soy Ariel Sbi. Nos vemos. Hasta la próxima.